Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a tener una nueva clase de lengua castellana en su colegio Centro Educativo Virtual Empresarial Confacauca. El día de hoy vamos a ver las figuras literarias. Vamos a conocer y comprender para qué son utilizadas las figuras literarias. Las figuras literarias son las formas no convencionales de utilizar las palabras de manera que, aunque se emplean con sus acepciones habituales, se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales y semánticas que se alejan de su uso habitual. En pocas palabras, las figuras literarias es la manera como los poetas acomodan el lenguaje para hacerlo un poco más expresivo, para que se escuche y se lea mucho más bonito. Tiene que ser mucho más expresivo. Utilizamos las figuras literarias. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Encontramos una de las figuras literarias más conocidas o más utilizadas, como lo es la comparación o símil. Esta figura relaciona dos objetos con el propósito de resaltar uno de ellos. En la comparación se usan las palabras como, tan, parece. Y ahí tenemos un ejemplo. Las nubes como grandes motas de algodón. La comparación se da después, inmediatamente después de la palabra como. También encontramos la metáfora, que es aquella que relaciona a una persona, animal o objeto con otro ser porque tienen algo en común, teniendo en cuenta sus cualidades o acciones y no utilizan términos comparativos. Entonces, ahí hay un ejemplo. Hierbas de luz para de estrellas. Entonces, hace alusión a la luz para mencionar a las estrellas que obviamente alumbran en la noche. Tenemos también la hipérbole. La hipérbole es una figura literaria o una expresión exagerada que se hace de un hecho o idea. Se emplean para disminuir o aumentar excesivamente aquello de lo que se está hablando. Y ahí tenemos unos claros ejemplos. De hecho, podemos decir que la hipérbole es una de las figuras literarias que más utilizamos en la actualidad en nuestra comunicación diaria. Ejemplo, llovió tan fuerte que cayeron lagartos y ranas. ¿Será posible eso? En el lenguaje cotidiano también usamos hipérboles. Ejemplo, echó humo por la cabeza. Esta es muy común y es muy común escucharla de parte de los estudiantes. Cuando tienen alguna idea, se les ocurre alguna idea. Algunos recursos del lenguaje sirven para poner mayor énfasis y emotividad a los relatos. Las hipérboles tienen unas funciones. Algunos de ellos son el aumento excesivo, la disminución excesiva y la exageración de la realidad. Cuando hablamos de aumento excesivo, entonces definitivamente lo que hacemos es hacer aumentar las cosas significativamente. Y ahí tenemos el ejemplo. Entonces el hombre, que era de inmenso tamaño, dobló un enorme árbol, pero un día un gallo cantó de tan magnífica manera que logró despertar el sol y la luna para que alumbrara a la tierra. Entonces, ¿será eso posible? ¿O estamos aumentando nuestras explicaciones? En la disminución excesiva, un ejemplo puede ser: ¿qué te crees tú, diminuto e insignificante bicho?, replicó la montaña. Entonces ahí podemos observar que se hace una disminución teniendo en cuenta su tamaño. Y hay una exageración de la realidad, como este. En sus pies tiene unos callos tan grandes de tanto caminar que pueden hacer soltar chispas a las piedras cuando los arrastra. Entonces ahí hay un gran ejemplo de que se está exagerando. No es posible de que salgan unos callos tan grandes. Ahora vamos a hablar de la personificación. Esta también es un tipo de figura literaria. En la personificación, en algunas historias, los animales, las plantas, los objetos, las cosas pueden correr, bailar, saltar, es decir, realizan acciones de tipo humano, ¿ya? Esto es muy común encontrarlo en las fábulas y en otras narraciones, en donde los animales, las plantas y las cosas se comportan como seres humanos.
pero encontramos varias clases de personificación. Podemos personificar elementos de la naturaleza, como por ejemplo la luna, el sol. También podemos personificar animales. Cuando hablamos de que los animales se reúnen, deciden enviar a la tortuga por agua y demás, le estamos dando acciones a los animales que son netamente humanas. También podemos hacer personificación de objetos. Cuando los zapatos, las mesas hablan, caminan y demás. Esta es la referencia bibliográfica de donde obtuve la información para explicárselas y exponérselas el día en la clase de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos encontramos en una nueva sesión. Que estén muy bien.